Vivo en Guadalajara, Jalisco, una ciudad que ha visto tanto mis días más felices como los más oscuros. Cuando camino por sus calles ahora, sosteniendo la mano de mi hijo Liam de 8 años, a veces pienso en lo diferente que era la vida antes. El día que levanté el teléfono y marqué al 911, mi voz temblaba pero era firme: mi hijo ha sido quemado intencionalmente. Esa llamada cambiaría todo. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que contarte mi historia desde el principio. Mi historia no es perfecta, pero es real, y pertenece a cada mujer que alguna vez creyó que el amor solo era suficiente. Hace 10 años, pensé que lo tenía todo. Me casé con Justino, el hombre que creía era el amor de mi vida. Nos conocimos en una pequeña librería del centro. Él tenía ese tipo de sonrisa que podía calmar una tormenta. Mis padres no apoyaron nuestro matrimonio porque no fue arreglado ni planeado a su manera. Pero seguí mi corazón. Fue un matrimonio por amor, y pensé que eso significaba que podríamos conquistar el mundo juntos. Por un tiempo, no estaba equivocada. Los primeros meses después de nuestra boda se sintieron mágicos. Reíamos. Cocinábamos juntos pozole y tacos los domingos. Soñábamos con un futuro lleno de promesas. Recuerdo pensar: así es como comienza el para siempre. Pero el para siempre no duró. Cuando Liam tenía alrededor de 6 años, las cosas comenzaron a cambiar. Las cosas comenzaron a cambiar lentamente, como una sombra creciendo en el fondo. La madre de Justino, Magdalena, y su hermana, Teresa, comenzaron a visitarnos casi todos los días. Al principio, pensé que era solo afecto, pero pronto se convirtió en control. Comentaban sobre todo: cómo me vestía, cómo hablaba, incluso cómo cargaba a mi bebé. Magdalena le susurraba cosas a Justino cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Gradualmente, su amor comenzó a desvanecerse detrás de la cortina de su manipulación. Traté de luchar por nuestro matrimonio. Intenté ser paciente y gentil. Me recordaba a mí misma que las familias pueden ser complicadas, que las personas cambian cuando son influenciadas por otros. Pero cada día, podía sentir a mi esposo alejándose poco a poco, palabra por palabra. Cuando me miraba en el espejo, ya no veía a la mujer que una vez fui, la chica confiada y esperanzada de Guadalajara que creía en las historias de amor. En cambio, veía a alguien agotada, alguien sosteniendo su vida con manos temblorosas. Pero incluso en esos momentos, miraba a Liam y me recordaba: si no por mí, entonces por él. No lo sabía entonces, pero esa fuerza pronto se convertiría en lo único que nos mantendría vivos. Los primeros años de mi matrimonio fueron una transformación lenta. Del calor al frío, de la risa al silencio. Justino y yo solíamos pasar nuestras tardes cocinando juntos en nuestro pequeño departamento en Guadalajara, probando nuevas recetas, bromeando sobre las tortillas quemadas, y hablando sobre cómo criaríamos a Liam. Pero tan pronto como Magdalena y Teresa comenzaron a visitarnos regularmente, el aire en nuestro hogar comenzó a cambiar. No solo visitaban, invadían. Cada mañana había un toque en la puerta y en minutos mi cocina ya no se sentía mía. Magdalena entraba, abría los gabinetes sin preguntar, y decía cosas como: realmente no sabes cómo mantener una casa, ¿verdad? Su voz llevaba esa cortesía falsa que corta más profundo que cualquier grito. Teresa, por otro lado, actuaba como una adolescente mimada a pesar de ser una mujer adulta. Se sentaba en el sofá revisando su teléfono, comentando: Justino merece a alguien que lo entienda mejor. Eres demasiado simple, mija. Traté de ignorarlas. Realmente lo hice. Creí que si mantenía la paz, Justino notaría mi paciencia y me defendería. Pero no lo hizo. Lentamente, me di cuenta de que su silencio no era neutralidad. Era rendición. Comenzó a seguir los consejos de su madre en todo: qué comíamos, cómo gastábamos el dinero, y eventualmente cómo criaba a Liam. Cuando Liam nació, pensé que las cosas podrían suavizarse. Magdalena vino al hospital y me miró con ojos que no estaban llenos de alegría por su nieto, sino de juicio. Se parece a Justino, dijo fríamente. Gracias a Dios. Yo estaba allí recuperándome de horas de labor de parto, pero sus palabras dolieron más que cualquier dolor que la medicina pudiera aliviar. De vuelta en casa, su control se hizo más fuerte. Aparecía sin avisar, reorganizando cosas en mi cocina, criticando mi comida, incluso regañándome por dejar que Liam durmiera demasiado. Teresa se reía de fondo, diciendo:
Mamá solo está tratando de ayudar. No seas tan sensible. Justino comenzó a pasar más tiempo en la casa de su madre que en la nuestra. Cuando llegaba a casa, traía su tono en su voz. Una vez, cuando traté de explicarle cómo su constante interferencia estaba lastimando nuestro matrimonio, explotó: «Estás exagerando. Mamá solo quiere lo mejor para mí. Deberías estar agradecida». Esa noche, lloré en silencio mientras Liam dormía en su cuna. No era solo la soledad lo que me rompía. Era darme cuenta de que el hombre que una vez prometió protegerme era ahora de quien necesitaba protección. Aún así, seguí adelante. Me decía a mí misma que las familias sanan, que tal vez un día Magdalena vería cuánto amaba a su hijo y nieto. Pero ella no quería paz. Quería control, y Justino se lo dio. Para el tercer año de matrimonio, había dejado de discutir. Hacía mis quehaceres en silencio, sonreía cuando se esperaba, y tragaba mis lágrimas antes de que alguien pudiera verlas. Pero cada noche, cuando acostaba a Liam, le susurraba: «Mami está aquí. Nunca dejaré que nadie te lastime». Era una promesa que hice mucho antes de saber cuán difícil tendría que luchar para mantenerla. El día que Justino me dijo que quería el divorcio, al principio no se sintió real. Estábamos sentados en la sala, el mismo lugar donde una vez habíamos celebrado el primer cumpleaños de Liam. El mismo sofá donde habíamos reído, soñado y construido una familia. Pero ese día, sus ojos estaban fríos y desconocidos. «Se acabó», dijo sin emoción, su tono vacío. «Ya no puedo hacer esto». Por un momento, ni siquiera pude hablar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que ahogó el sonido de mi propia respiración. Recuerdo mirarlo, tratando de encontrar incluso un rastro del hombre del que me había enamorado. El hombre que una vez juró que estaría a mi lado contra el mundo. Pero todo lo que vi fue a alguien completamente consumido por la voz de su madre. Las palabras de Magdalena resonaban en el fondo de su decisión. No era solo su elección. Era su orden. Cuando le pregunté qué salió mal, no tenía una razón, solo excusas. «Nunca escuchas. Has cambiado. Mi madre tiene razón. Ya no te esfuerzas». Lo dijo tan casualmente, como si no acabara de destrozar una familia. Recuerdo agarrar el borde de la mesa solo para evitar desmoronarme. Los días que siguieron fueron una mezcla de papeles, lágrimas y noches sin dormir. Magdalena se aseguró de que todos conocieran la historia desde su perspectiva. Me pintó como el problema, la esposa desobediente que había faltado al respeto a su familia. Incluso Teresa se unió, susurrando mentiras cuando podía. Pero había una cosa que me negaba a renunciar: Liam. Él era mi mundo entero, mi corazón, mi razón para seguir respirando. Cuando comenzó la audiencia de custodia, entré a esa sala del tribunal no como una mujer rota, sino como una madre lista para luchar por su hijo. Mi abogado me dijo que me mantuviera calmada, que dejara que la verdad hablara más fuerte que mi dolor. Así que lo hice. Hablé sobre cómo había criado a Liam, cómo había sido yo quien se quedaba despierta toda la noche cuando estaba enfermo, cómo había manejado todo sola mientras Justino estaba ocupado corriendo de vuelta a la casa de su madre. El juez escuchó cuidadosamente. Magdalena estaba sentada en la fila de atrás, mirándome con una mirada de victoria que pensaba que ya tenía. Pero cuando el juez finalmente habló, sus palabras lo cambiaron todo. Dada la evidencia y el testimonio, dijo, la custodia completa del menor, Liam, se otorga por la presente a su madre. No pude detener mis lágrimas. El rostro de Magdalena se puso pálido, y Justino ni siquiera levantó la vista. Ese momento no fue justicia. Fue supervivencia. Salí de esa sala del tribunal sosteniendo la mano de Liam. Y aunque había perdido un esposo, había recuperado mi propósito. No sabía lo que deparaba el futuro. Pero una cosa estaba clara: nunca más dependería de nadie más para definir mi valor. Después del divorcio, empaqué lo poco que tenía, algo de ropa, algunas fotos y el osito de peluche favorito de Liam, y me mudé de regreso a la casa de mis padres en el lado más tranquilo de Guadalajara. No había estado allí en años. En el momento en que entré, sentí tanto familiaridad como distancia. La casa olía igual, madera vieja y detergente, pero no se sentía como hogar. Mi madre, Elena, me saludó con un suspiro en lugar de un abrazo. Mi padre, Ramón, estaba detrás de ella, silencioso como siempre. Elena cruzó los brazos y dijo fríamente: puedes quedarte aquí, pero recuerda, esto no es caridad.
Necesitarás encontrar trabajo y contribuir. No podemos alimentar 2 bocas extras. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Ya no esperaba consuelo, pero una pequeña parte de mí todavía deseaba que me preguntara si estaba bien. Liam se aferró a mí fuertemente, escondiéndose detrás de mis piernas. No entendía por qué no podíamos volver a nuestro antiguo hogar. Traté de sonreír y dije suavemente, haremos que esto funcione, mi amor. Es solo por un tiempo. Él asintió, confiando en mí completamente. Los días se convirtieron en semanas. El tono de Elena nunca se suavizó. Me recordaba diariamente que era una carga, mientras mi hermana menor Emilia vivía libremente, pasando sus días de compras, de fiesta y revisando su teléfono. Emilia nunca tuvo que trabajar o enfrentar responsabilidad. Mis padres la mimaban sin fin, y cada vez que los veía reír con ella, sentía el mismo dolor que había llevado desde la infancia, que yo siempre era la que tenía que ganarme el amor mientras ella lo recibía gratis. Por la noche, después de que Liam se dormía, me sentaba en la pequeña cama que compartíamos y miraba por la ventana. Seguía pensando, ¿es esta mi segunda oportunidad o solo otra jaula? Pero sabía que no podía rendirme. Le debía estabilidad a Liam, incluso si eso significaba soportar la amargura de mi madre. Una mañana en el desayuno, Elena levantó la vista de su café y dijo bruscamente, si hablas en serio sobre quedarte aquí, encuentra un trabajo. No vas a sentarte como Emilia. Sus palabras cortaron profundo. Pero forcé una sonrisa tranquila. Encontraré uno, respondí en voz baja. Y lo hice. Caminé por media ciudad entregando currículums, siendo rechazada una y otra vez hasta que una pequeña panadería-cafetería me ofreció un puesto como asistente de recepción. No era mucho, pero era mío. Esa noche, miré a Liam mientras dormía y susurré, vamos a estar bien. No me di cuenta entonces de que la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. Trabajar en la panadería-cafetería se convirtió en mi pequeño escape de la atmósfera sofocante de la casa de mis padres. El olor del pan recién horneado y el café por la mañana era reconfortante, un recordatorio de que en algún lugar del mundo, la calidez aún existía. Mis compañeros de trabajo eran amables, y la dueña, la señora Patterson, me trataba con un respeto gentil que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz. No era solo una mujer divorciada o una decepción. Era alguien construyendo una vida de nuevo, un turno a la vez. El trabajo no era glamoroso. Trabajaba largas horas detrás del mostrador, tomando órdenes, manejando la caja registradora, limpiando mesas y sonriendo a clientes que apenas me notaban. Pero cada tarde cuando recogía a Liam de la escuela, su pequeña sonrisa hacía que cada dolor en mi espalda valiera la pena. Caminábamos a casa juntos con una hogaza de pan de la panadería. A veces la dueña me daba sobras y teníamos una pequeña cena hablando sobre su día. Después de un mes completo de trabajo, recibí mi primer cheque de pago. No era mucho, alrededor de 45,000 pesos después de impuestos, pero para mí se sentía como oro. Sostuve ese sobre en mi mano durante varios minutos, mirándolo como si fuera prueba de que todavía podía sobrevivir, todavía podía mantenerme sola. Quería ahorrar la mayor parte para el futuro de Liam. Útiles escolares, ropa, tal vez incluso un pequeño fondo de emergencia. Coloqué el sobre cuidadosamente dentro de mi bolso y llegué a casa con un silencioso sentido de orgullo. Pero la paz nunca duraba mucho bajo el techo de Elena. Esa tarde, mientras hacía té, ella entró a la cocina y dijo sin rodeos, «Te pagaron hoy, ¿verdad?» Su tono no era curioso. Era expectante. Dudé. «Sí, mamá», respondí cautelosamente. Cruzó los brazos, luego extendió la mano. «Emilia necesita dinero para un viaje de fin de semana con sus amigas. No puedes vivir aquí gratis». Me quedé congelada. La palabra dolió porque había estado pagando de una manera diferente, a través de interminables quehaceres, silencio y humildad. «Mamá», dije gentilmente. «Esperaba ahorrar esto para Liam. Es mi primer salario. Necesito planear para él». Los ojos de Elena se estrecharon y sus labios se curvaron con resentimiento. «No actúes como si fueras mejor que nosotros. Vives en mi casa. Ese dinero debería compartirse con la familia». Emilia apareció en la puerta, sonriendo con suficiencia. «Vamos. No es como si tu hijo lo necesitara ahora mismo. Es solo un poco de efectivo».
Sus voces se mezclaron en un sonido agudo en mi cabeza, demandante, desagradecida, familiar. Apreté mi agarre en mi bolso y dije suavemente pero firmemente, no, mamá. No puedo. La habitación quedó en silencio por un momento. Entonces Elena murmuró, te arrepentirás de esto. Salió furiosa y Emilia la siguió, poniendo los ojos en blanco. Esa noche, permanecí despierta, mirando el techo. No sabía qué forma tomaría esa amenaza, pero podía sentirla venir como una tormenta reuniéndose silenciosamente en el horizonte. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Me desperté temprano, preparé el almuerzo de Liam y me alisté para el trabajo. La casa estaba inusualmente tranquila, pero no le di mucha importancia. Elena apenas me hablaba después de nuestra discusión la noche anterior, y Emilia evitaba el contacto visual por completo. Besé a Liam en la frente antes de salir y dije suavemente, «Pórtate bien hoy, ¿está bien? Mami volverá por la tarde». Él asintió, frotándose sus ojos somnolientos. Sonreí, fingiendo que todo estaba bien, aunque una leve tensión persistía en el aire, como algo esperando romperse. En la panadería, mi día transcurrió lentamente, pero en cada momento seguía pensando en mi hijo, que ahora tiene 6 años y apenas está comenzando la escuela. Seguía pensando en la conversación con mi madre. Sus palabras, te arrepentirás de esto, seguían resonando en mi mente. Me dije a mí misma que realmente no haría nada. Solo estaba enojada. Aún así, mi estómago se sentía pesado, intranquilo. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. De vuelta en casa, Elena estaba en la cocina preparando el desayuno. Emilia estaba sentada cerca, revisando su teléfono. Liam acababa de terminar su cereal y fue al fregadero para tomar un vaso de agua. Mientras alcanzaba la taza en el mostrador, su pequeña mano resbaló. El vaso cayó, se hizo añicos en el piso, y el agua se extendió por las baldosas. El sonido repentino sobresaltó a todos. Elena se giró bruscamente, su rostro tensándose de furia. «¿Me estás tomando el pelo?», gritó. «¿No puedes hacer una sola cosa bien?». Liam se congeló, sus pequeñas manos temblando. «Lo siento, abuela», dijo, su voz quebrándose. Pero Elena ya estaba caminando hacia él. Emilia se rió en voz baja, diciendo, «Mira, mamá. Es tan descuidado como su madre». La ira de Elena se profundizó. Agarró un trapo, limpió el mostrador con brusquedad, luego miró a Liam de nuevo. «Rompiste mi vaso, y tu madre ni siquiera me respeta. Ambos piensan que pueden vivir aquí gratis y hacer lo que quieran». Liam sacudió la cabeza rápidamente, aterrorizado. «No fue mi intención». Antes de que pudiera terminar, Elena notó las pinzas de metal junto a la estufa. Las había estado usando antes mientras cocinaba tortillas. Los extremos aún estaban tibios del fuego. Su expresión se endureció. Las recogió y las sostuvo cerca de la llama hasta que se volvieron rojas de calor. La sonrisa de Emilia se desvaneció ligeramente. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró, pero Elena no se detuvo. En ese siguiente segundo, se giró hacia Liam y presionó las pinzas calientes contra su pequeña mano. El siseo de piel quemándose llenó la cocina, seguido por el grito penetrante de Liam. «Abuela, por favor». «Duele», gritó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena soltó las pinzas, respirando con dificultad, su ira mezclándose con culpa por solo un breve momento. «Eso es lo que pasa cuando cometes errores», dijo bruscamente. «Y no te atrevas a contarle a tu madre sobre esto, o me aseguraré de que realmente aprendas una lección la próxima vez». Liam agarró su mano, llorando indefenso. Solo tenía 6 años, demasiado joven para entender tal crueldad. Emilia se quedó congelada, mirando a su madre, insegura de qué decir. «Solo manténlo callado», ordenó Elena fríamente. «Tu hermana no necesita saber sobre esto». Luego se dio la vuelta, fingiendo limpiar el mostrador como si nada hubiera pasado. Pasaron horas. Liam se sentó afuera cerca del umbral, su pequeña mano roja y ampollada, su rostro marcado con lágrimas. Cada vez que trataba de mover sus dedos, el dolor atravesaba su brazo. Esperó en silencio, asustado y con el corazón roto, mirando la esquina de la calle por cualquier señal de mí. Cuando regresé del trabajo esa tarde, lo vi sentado allí, su cabeza descansando sobre sus rodillas. «Liam», llamé, alarmada. Levantó la vista y mi corazón se detuvo.
Su mano estaba hinchada, cubierta de marcas de quemaduras. Dejé mi bolso instantáneamente y corrí hacia él. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? Él dudó, ojos llenos de miedo, luego susurró, abuela, se enojó porque rompí el vaso. Mi sangre se enfrió. Miré hacia la casa y vi a Elena mirando desde la ventana, su expresión fría, casi desafiándome a reaccionar. Algo dentro de mí se rompió. Mi voz tembló mientras decía, se acabó, mamá. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y marqué al 911. Cuando la operadora contestó, mi voz temblaba pero se mantuvo firme. Habla desde Guadalajara, Jalisco. Mi hijo ha sido quemado intencionalmente. Esa llamada lo cambiaría todo. Fue el momento en que el sufrimiento silencioso finalmente se convirtió en una lucha por la justicia. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. En minutos, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa, sus luces rojas y azules parpadeando contra las ventanas. Los vecinos se asomaron por sus cortinas mientras los oficiales salían, sus radios crujiendo suavemente. Liam todavía estaba sentado en el escalón, temblando, su mano envuelta en una toalla húmeda que le había dado. Me arrodillé a su lado, susurrando, está bien, mi amor. Estás a salvo ahora. Estoy aquí. Cuando los oficiales entraron a la casa, Elena trató de actuar calmada. Se paró en la sala, brazos cruzados, fingiendo estar confundida. ¿Qué está pasando?, preguntó en un tono exagerado. Señalé hacia ella, mi voz temblando de furia. Ella quemó la mano de mi hijo con unas pinzas calientes. Pregúntenle a él mismo. El oficial García, un hombre alto con una voz firme, se agachó junto a Liam. Oye, campeón, dijo gentilmente. ¿Puedes decirme qué pasó? El labio de Liam tembló. Me miró, luego al oficial. Rompí un vaso por error, susurró. La abuela se enojó. Ella puso unas pinzas calientes en mi mano. La habitación quedó en silencio. La otra oficial, una mujer llamada oficial Daniels, inmediatamente tomó notas. Señora, le dijo a Elena. ¿Es eso cierto? Elena bufó. Por supuesto que no. Está mintiendo. El niño probablemente tocó algo caliente por su cuenta. Los niños hacen eso todo el tiempo. Su voz se quebró ligeramente, pero trató de mantener el control. Emilia apareció desde el pasillo, pálida y nerviosa. Mamá, comenzó suavemente. Tú lo hiciste. Yo te vi. Elena se giró bruscamente hacia ella. Cállate, Emilia, siseó, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La voz del oficial García se endureció. Señora, hágase a un lado. Está bajo investigación por abuso infantil. Cuando intentó ponerle las esposas en las muñecas, ella se resistió, gritando, no hice nada malo. Es mi hija. Ese es mi nieto. Pero sus palabras solo hicieron la escena más trágica. Mientras Elena era sacada por la puerta principal, Emilia comenzó a llorar. No quise que esto pasara, me dijo, temblando. No pensé que realmente lo lastimaría. La miré, mi voz temblando de ira. Te quedaste ahí y no hiciste nada, Emilia. Eso es igual de malo. Bajó la cabeza, lágrimas cayendo silenciosamente. Mientras tanto, la oficial Daniels llamó a los paramédicos. En minutos, una ambulancia llegó. Los paramédicos examinaron gentilmente la mano de Liam. Quemaduras de 2º grado, murmuró uno de ellos. Necesitamos llevarlo al hospital de inmediato. Envolvieron su mano cuidadosamente en gasa mientras lo seguía a la ambulancia, sosteniendo su otra mano fuertemente. Adentro, el viaje se sintió interminable. La sirena sonaba sobre nosotros, y miré el rostro pálido de Liam, tratando de no llorar. Está bien, mi amor, susurré, cepillando su cabello de su frente. Eres tan valiente. Mami está aquí. Me miró débilmente y dijo, tenía miedo, mamá. Pensé que estarías enojada. Mi garganta se apretó. Nunca, mi cielo. No hiciste nada malo. En el Hospital General de Guadalajara, los doctores llevaron a Liam de inmediato. Limpiaron la quemadura, aplicaron ungüento y vendaron su mano de nuevo. Estará bien, dijo el doctor amablemente. Sanará, pero necesitará descanso y medicamento para el dolor durante unos días. El alivio me inundó, aunque mi corazón aún se sentía pesado. Antes de irnos,
El oficial García vino a la sala de espera. Su madre, su padre y su hermana están todos bajo custodia. Hemos presentado cargos por abuso infantil y negligencia. Pronto será contactada por una trabajadora social y el fiscal del distrito. Asentí lentamente, sintiendo el peso de todo caer sobre mí. Mi propia madre arrestada, mi padre cómplice, mi hermana expuesta. No se sentía como victoria. Se sentía como una herida que la justicia apenas había comenzado a sanar. Esa noche, cuando finalmente fuimos dados de alta, llevé a Liam en mis brazos al taxi esperando afuera. Mientras las luces de la ciudad de Guadalajara pasaban, lo miré y susurré, nunca volveremos allí de nuevo. Y lo decía en serio. Cuando salimos del hospital, no sabía a dónde ir. No podía llevar a Liam de vuelta a esa casa. No después de lo que había pasado. El pensamiento de cruzar ese umbral de nuevo hizo que mi estómago se retorciera. Me paré afuera bajo las luces amarillas de la calle, sosteniendo a mi hijo dormido en mis brazos, su mano vendada presionada gentilmente contra mi pecho. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano mientras revisaba mis contactos, insegura de quién siquiera contestaría. Entonces vi su nombre, Juana. Juana había sido mi amiga de la universidad años atrás. No habíamos hablado mucho desde que me casé, pero era una de las pocas personas que siempre había sido amable, siempre genuina. Mis dedos temblaron mientras la llamaba. Ella contestó al segundo timbre, su voz cálida y sorprendida. «Ay, Dios mío, hace años que no sabemos nada. ¿Estás bien?» La pregunta rompió algo dentro de mí. No pude contener las lágrimas. «No, Juana», susurré, mi voz quebrándose. «No estoy bien. No tengo a dónde ir. Es una larga historia, pero por favor, solo necesito un lugar por unos días». No hubo vacilación en su tono. «Ven aquí ahora mismo. Te voy a mandar mi dirección por WhatsApp». Cuando el taxi se detuvo frente a su pequeño complejo de departamentos, ella ya estaba esperando afuera en su sudadera y chanclas. Se apresuró hacia nosotros en el momento en que vio la mano de Liam. «Ay, Dios mío. ¿Qué pasó?», preguntó, guiándonos adentro gentilmente. Traté de explicar, pero las palabras salieron en pedazos rotos. Ella no interrumpió. Solo escuchó, lágrimas llenando sus ojos. «Están a salvo aquí», dijo en voz baja cuando terminé. «Nadie los va a lastimar a ti o a tu hijo nunca más». Esa noche, hizo una pequeña cama para Liam en el sofá y me dio una cobija extra. Me senté a su lado durante horas, viéndolo dormir pacíficamente por primera vez en días. Por la mañana, Juana hizo el desayuno y me dijo que no me preocupara por la renta o los gastos. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo. «Enfócate primero en sanar». Ofrecí irme una vez que me pusiera de pie de nuevo, pero ella negó con la cabeza. «No hables de irte todavía. Ya has pasado por suficiente». Su amabilidad se sentía como la luz del sol después de una larga tormenta fría. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. No sabía cómo se vería el futuro, pero sabía una cosa. Esta vez, no retrocedería. Construiría algo propio para mí y para Liam. Y esa promesa que me hice a mí misma se convirtió en la fundación de todo lo que vino después. La sala del tribunal se sentía más fría de lo que recordaba. Cada vez que caminaba a través de esas pesadas puertas de vidrio, mi pecho se apretaba. Esto no era solo un caso. Era el final de años de miedo. No estaba allí solo como la madre de una víctima. Estaba allí como una mujer finalmente enfrentando a los suyos. Cuando el juicio comenzó, los vi sentados al otro lado de la sala. Elena, mi madre. Ramón, mi padre. Y Emilia, mi hermana. El rostro de Elena era duro, sin expresión, pero sus ojos aún llevaban la misma arrogancia silenciosa que solía silenciarme cuando era niña. Emilia se veía pequeña, casi frágil, mientras mi padre estaba sentado rígido, ojos fijos en el piso. El fiscal presentó el caso claramente. Fotos de la mano quemada de Liam, el reporte del doctor, la declaración del paramédico y el testimonio policial. El oficial García describió la escena, como Elena había sido poco cooperativa, como Emilia había confesado que su madre intencionalmente presionó las pinzas contra la piel de Liam. Las palabras me golpearon de nuevo como cuchillos, aunque ya las había escuchado antes. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie temblando pero inquebrantable. «Su señoría», dije. Durante años, creí que el silencio era paz.
Seguí perdonando la crueldad porque me enseñaron que familia significa resistencia. Pero ese silencio casi destruye a mi hijo. No estoy aquí para odiarlos. Estoy aquí para asegurarme de que este ciclo termine conmigo. Miré directamente a mi madre. Una vez me dijiste que me arrepentiría de enfrentarte, dije en voz baja. Tenías razón, pero solo porque desearía haberlo hecho antes. La sala quedó en silencio. Incluso el juez se veía conmovido antes de comenzar a leer el veredicto final. Elena dijo, por daño intencional a un menor y abuso doméstico, es sentenciada a 5 años en la prisión estatal de Jalisco sin libertad condicional durante los primeros 2 años, y una orden de restricción que prohíbe el contacto con Liam. Elena no me miró, ni una sola vez. Emilia continuó, por ayudar e incitar al abuso infantil, es sentenciada a 2 años en la cárcel del condado y 1 año de libertad condicional con 300 horas de servicio comunitario. Emilia se derrumbó llorando, susurrando disculpas que llegaron demasiado tarde. Ramón, terminó el juez. Por negligencia e incapacidad de proteger a un niño, se le da una sentencia suspendida de 6 meses y 2 años de libertad condicional. El martillo golpeó, resonando a través de la sala como el cierre de una puerta. Se había terminado. La justicia, aunque dolorosa, finalmente había llegado. Cuando salí, la luz del sol se sentía nueva. Juana me estaba esperando en los escalones del tribunal. No dijo nada, solo me abrazó fuertemente. Y cuando vi a Liam esperando con la trabajadora social, sonriendo tímidamente con su mano vendada, supe que este capítulo de miedo finalmente había terminado. Éramos libres. La vida después del juicio fue tranquila, casi demasiado tranquila al principio. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero yo sí. Comencé a respirar de nuevo, a dormir sin pesadillas, a sonreír sin fingir. La mano de Liam sanó lentamente, dejando atrás una leve cicatriz, un recordatorio del dolor, pero también de la supervivencia. Juana se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en nuestra familia. Una mañana, mientras tomábamos café juntas, ella dijo, deberías compartir tu historia. O tu cocina. Eres tan buena en ambas cosas. Me reí, negando con la cabeza. No tengo una cámara. No tengo dinero. Solo un teléfono. Ella sonrió. Entonces empieza con eso. Esa noche, lo hice. Balanceé mi teléfono contra un frasco y me grabé cocinando una cena fácil de 100 pesos. Espagueti con verduras. Liam me ayudó a revolver la olla, sonriendo orgullosamente a la cámara. Lo subí a YouTube con un título, Comidas sencillas, cena para 2 con poco presupuesto. Al principio, lo olvidé, pero en una semana, el video tenía miles de vistas. La gente comentaba cosas como, esto me calentó el corazón y haces que la lucha se vea hermosa. No podía creerlo. Durante años, había sido silenciada. Pero ahora, mi voz estaba siendo escuchada. Comencé a publicar cada semana, recetas sencillas, pequeños consejos de vida y charlas cortas sobre la esperanza. No tenía iluminación elegante ni música. Solo yo, mi hijo y nuestra pequeña cocina. Pero tal vez por eso la gente se conectó. Era real. Unos meses después, recibí un correo de YouTube. Felicidades, tu canal ha sido monetizado. Me quedé mirando la pantalla con incredulidad, lágrimas brotando de mis ojos. Liam saltó, gritando, mamá, lo logramos. Y lo hicimos. Ahorramos suficiente para rentar una pequeña casa propia. Un lugar modesto, pero estaba lleno de paz. Cuando llegó el botón de plata por correo, lo colgué orgullosamente sobre el mostrador de nuestra cocina. En mi siguiente video, miré a la cámara y dije, si estás viendo esto y sientes que la vida te ha derrotado, no te rindas. No necesitas un comienzo perfecto. Solo necesitas empezar. La risa de Liam resonó detrás de mí, y por primera vez en años, mi corazón se sintió ligero. Habíamos reconstruido nuestra vida, una comida sencilla a la vez. Ahora, cuando camino por las calles de Guadalajara con Liam, ya no llevo el peso del pasado en mis hombros. Todavía hay días difíciles, momentos en que la cicatriz en la mano de mi hijo me recuerda lo que pasamos. Pero esa cicatriz también me recuerda algo más importante, que sobrevivimos. Que nos mantuvimos firmes cuando todo parecía derrumbarse. Liam está creciendo fuerte y feliz. Va a la escuela, tiene amigos y me ayuda a cocinar para mis videos. A veces bromea diciendo, mamá,
Algún día voy a tener mi propio canal de cocina. Y yo solo sonrío, porque sé que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Juana sigue siendo parte de nuestra vida. Cenamos juntas los domingos, y ella siempre me recuerda, mira qué lejos has llegado. Y tiene razón. Llegué lejos. No solo en términos de logros o números en un canal de YouTube, sino en algo mucho más profundo. Recuperé mi voz. Recuperé mi valor. Y le enseñé a mi hijo que no importa cuán oscura se ponga la vida, siempre hay una manera de encontrar la luz. Mi relación con mis padres y mi hermana terminó ese día en el tribunal. No ha habido contacto desde entonces, y está bien así. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas, y algunas puertas están mejor cerradas. He aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre. A veces, la familia son las personas que te encuentran en tus momentos más oscuros y deciden quedarse. Gracias por escuchar mi historia. No olvides darle like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para más historias poderosas como esta. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias reales, emotivas e inspiradoras cada semana. Mantente fuerte, mantente esperanzado, y nos vemos en la próxima historia.